Gloria a Dios, aleluya. Les saludo una vez más el pastor Willy desde la ciudad de Iquitos, Perú, para decirles, queridos hermanos, que venimos recargados de nuevo con los videos, los testimonios, las revelaciones que Dios nos da a través de su amor y de su misericordia cuando lo buscamos. Pero ahora quiero yo, hermanos, llegar a ustedes desde este lugar tan bello, tan hermoso, una mañana muy soleada que amaneció aquí en la ciudad de Iquitos, para decirles, hermanos, que traigo un mensaje acerca de mi llamado para servirle al Señor. Este llamado es en una muerte de 5 horas, cuando yo era un pecador perdido. Quiero que usted, hermano, comience y ponga mucha atención en lo que le voy a hablar. Es para su vida, querido hermano y amigo, y usted va a ver este video. En el nombre de Jesús, yo quiero comenzar primeramente haciendo una oración. Queremos exaltar al Padre, Dios de la gloria, del poder, creador del cielo y de la tierra, en esta bendita mañana. Y hacemos la oración en esta bella mañana, hermanos, para agradecer al Señor por un día más de vida. Padre, te damos gracias. Venimos a tu presencia en esta mañana. Primeramente te pido perdón por todas nuestras fallas, ofensas, carnalidades, debilidades, porque el ser humano o el cristiano peca de muchas formas, Señor. Te ruego, te pido tu misericordia y halle gracia ante tus ojos. Bendito Padre, bendiga este día, bendiga esta mañana tan fresca y también calurosa, porque así es aquí en la tierra de nuestra ciudad de Iquitos, que tú has dado para servirte, para buscarte, para glorificarte, Señor. Gracias te damos, guíanos a través de tu Espíritu Santo, seas tú hablando a través de mi vida y no sea yo, Señor. Padre, este testimonio quiero compartirle de lo que tú me has dado un llamado el año 2005 para que muchos conozcan cómo vine a tu camino. La gloria y la honra es tuya por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, Hijo amado, mi Salvador, te lo pedimos, te lo rogamos, mi Dios. Amén y amén. Vamos a ir al libro de la vida, que es la palabra de Dios, que es la mente de Dios. Vamos a leer en esta mañana 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 24 hasta el 31. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo, el amado Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, pero Él está con vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. La palabra de Dios es una palabra muy poderosa y está escrita, como dice, que Él escogió al pecador del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, en la debilidad. Pero todo es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con el testimonio de mi llamado, queridos hermanos. Yo, como cualquier hombre en el mundo, un pecador, dedicado a las cosas del mundo, yo no conocía a Dios. Era un hombre que no creía en Dios, no creía en el diablo, no creía en nada, ni en la luz eléctrica, solamente en mí. ¿Por qué? Porque yo veía cosas que el mundo practicaba o que el mundo hacía, que cuando a mí a veces
Como uno ahora se predica la palabra y a veces escuchaba la palabra, poco me importaba, porque yo estaba perdido en mis delitos y pecados, en mis maldades, en el mundo, en los vicios, en el alcohol y tantas cosas que el mundo me ofrecía para darme de repente esa alegría, ese fulgor que el mundo ofrece. Pero la palabra de Dios dice, nada de lo que el mundo ofrece es bueno, sino todo lo que viene de Dios. Pero yo no sabía. Entonces, quiero llegar al punto muy importante, que mi vida era una vida desastrosa. Yo ya tenía mi familia, ya tenía mis pequeñas hijas, pero comienza que cuando yo buscaba alternativas, mi trabajo era de viajar y viajar en los negocios, a diferentes lugares, a diferentes sitios, pero nunca encontraba la felicidad. Y ahora puedo entender por qué no encontraba la felicidad. Porque no lo tenía Cristo Jesús. Había un vacío en mi corazón, que muchas veces en mi mente escuchaba palabras que me decían, mátate, tú no sirves para nada. Por más que yo tenía dinero, por más que había el trabajo, no era feliz. No era feliz, viajaba de un lugar a otro, viajaba a diferentes sitios buscando felicidad. Y como dice la palabra de Dios, que en el mundo no hay felicidad, la felicidad está cuando tú vienes a Cristo, doblando rodillas, clamándole, humillándote delante de Él. Y un día fue que quizás el Señor ya tenía planeado para que me traiga a su camino. Yo nunca había conocido lo que es la palabra de Dios, pero siempre yo tenía Biblias en mi casa, que siempre me regalaban y yo a veces lo leía como un pasatiempo, pero no me llamaba la atención de lo que legalmente existiera un Dios, no lo sabía. O de repente que existiera Satanás, tampoco lo sabía. Solamente te comunicas por televisión, películas, en el mundo cuando tú te dedicas a esa vida, pero nada de bueno trae para ti. Entonces, un día, aquí en la ciudad de Iquitos, yo vivía aquí en el distrito de Belén, en una casa de 2 pisos, y yo vivía en el primer piso. Habíamos alquilado con mi pareja un cuarto para vivir y estar ahí hasta que tengamos un propio hogar. Pero sucede que un día viernes, me acuerdo, del año 2005, hacía un calor inmenso aquí en la ciudad de Iquitos, un calor terrible, que mucha gente estaba agobiada y siempre en el mundo, cuando pasamos eso, siempre son las tomaderas, cuando tú estás en el mundo perdido, tu vida es de un lugar a otro, solamente tu pensamiento está en el mundo y en las cosas del mundo, pero no más en las cosas de Dios, porque tú no lo conoces. Y ese día hace un calor terrible. Yo le digo a mi pareja, antes que yo sea casado, era conviviente y no conocía a Dios, le digo que yo voy a dormir en otro cuarto porque no soporto la calor. Y me gustaba mucho ponerme los shorts. Se utiliza mucho acá en la ciudad de Iquitos por el calor que hace. Entonces yo me agarro un cuarto aparte y el cuarto estaba vacío, pero tenía luz y tenía un reloj simple. Yo entro a ese cuarto y entonces me quedo ahí desnudo, sin camisa, sin polo, sin nada, solamente con el short. Me acosté en la cuja y me quedé dormido. Pasaron las horas y me vengo a despertar, miro la hora, era las 12, casi para la 1 para entrar. En eso que el calor estaba intenso, yo comienzo, hermanos, a salir a abrir la puerta. En eso que yo abro la puerta del cuarto donde yo estaba, me doy cuenta y miro que
No era un sueño, yo estaba despierto. Sí, despierto en cuerpo, alma y espíritu, despierto. Nunca me voy a olvidar. Y quizás ya Dios tenía un plan para mi vida. Les voy a decir, hermanos, que cuando yo abrí la puerta del cuarto para que entrara el aire, no había el segundo piso. No había nada, solamente el cuarto que yo estaba. Y algo me hace que yo mire hacia el cielo. Y cuando yo miro al cielo, veo una mano gigante que hace un arco y una flecha. Y veo que esa flecha lo lanza y yo me quedo asombrado y mirando así, como hipnotizado. Y veo que esa flecha viene directo a mi corazón, del cielo. Y cuando viene directo a mi corazón, siento que me traspasa y sale por atrás de mi pulmón izquierdo. Y veo mi sangre que sale de mi corazón. Me había dejado como una rotura. Entonces yo digo, ¿qué me pasa? Auxilio. Pedí auxilio y nadie me auxiliaba. Nadie venía a mi auxilio. Era la una ya. Y yo llego así, desparramando en sangre hasta la cuja que yo estaba echado. Y ahí me echo, agarrando mi corazón. Y me quedo inerte, muerto. Y ahí empieza lo que te voy a contar de lo que Dios me estaba llamando para servirle. Yo me quedo muerto en la cuja, nadie lo sabía, y veo clarito, queridos hermanos, que este cuerpo que tenemos, somos tres cosas. Somos cuerpo, alma y espíritu. Que hasta ahí no podía entender que cuando mi alma se levanta, yo estaba echado en la cuja y mi alma se sienta en la mitad de mi cuerpo. Yo pensaba que estaba vivo. Y cuando yo me siento, me levanto y no veo mi cuerpo, como si sería esto, hermanos, un cascarón que no sirve este cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice, no temáis al que mate el cuerpo, temed más bien al que puede condenar el cuerpo y el alma y el espíritu al infierno. Y ese es a Dios. Hasta yo no sabía eso. Se levanta mi alma del cuerpo y cuerpo queda echado, yo no me daba cuenta que yo estaba muerto. Me siento y veo el cuarto, una oscuridad, una lucecita apenas. Y yo comienzo a caminar en el cuarto y no me daba cuenta de mi cuerpo que estaba echado ahí, porque yo había salido del cuerpo. Comienzo a caminar en el cuarto y me preguntaba, ¿qué hago aquí en este cuarto, en esta oscuridad? Solamente apenas había una lucecita que iluminaba. Y entonces yo me pregunto y me doy cuenta que la puerta estaba abierta. Y yo dije, ¿quién dejó la puerta abierta? Y cuando yo me acerco y toco la manila de la puerta para cerrar, mis manos traspasaban la puerta. Y yo me quedo sorprendido que no podía agarrar. No me daba cuenta que yo había muerto y estaba en el espíritu, en el alma. Estaba caminando. Y cuando yo no podía cerrar la puerta, comienzo a agarrar mi cabeza y digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Qué me pasa? Y en eso yo me quedo sorprendido y miro hacia adelante y veo una persona echada y me jala esa persona. Yo me voy hacia la persona sin saber que esa persona era mi cuerpo, que estaba echada en la cuja, muerta, y yo me siento al costado de mi cuerpo y mi mano que estaba agarrando mi corazón por querer parar la sangre que salía. Yo quiero bajarle a mi mano, cuando quiero agarrarle y no podía, todo traspasaba. Yo no me daba cuenta cómo estaba porque yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo con mi vida hasta ahí ese momento. En eso que yo estoy sentado cuidando mi cuerpo,
estaba pensando, me agachaba y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo haigo dos? Yo decía entre mí, ¿por qué yo haigo dos? ¿Qué me está pasando? Y nadie me podía dar la respuesta que yo quería para mi vida, porque yo no sabía lo que estaba pasando conmigo. Entonces, yo sentado ahí al lado de mi cuerpo, veo, cuando miro hacia arriba y veo, queridos hermanos, amigos, que vienen dos luces muy rápidas, venían hacia mí, porque no había el segundo piso de la casa, no había ni el techo, no había los cuartos, solamente era mi cuarto que yo estaba ahí. Y era algo raro que cuando yo veo esas dos luces, pasan adentro, caen adentro y se transforman. Eran dos ángeles muy altos, hermosos, y me están mirando. Y yo estoy sentado al lado de mi cuerpo y yo también les miro. Pero yo me paro y camino hacia ellos y le digo, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde son? ¿Por qué están aquí? Y uno de ellos me mira, se levanta la cara y me dice, hemos venido por ti. Me apuntan así, hemos venido por ti. Pero yo quiero saber algo, les digo. ¿Quiénes son ustedes? Y ellos me dicen, nosotros somos los ángeles enviados por Dios para llevarte a su presencia, porque tú estás ahí. Entonces cuando Él me dice que estás ahí echado, me hace ver mi cuerpo, yo le digo, ¿y por qué haigo dos? Yo quiero saber por qué haigo dos. Y el ángel me dice, porque tú has muerto y vas a ser llevado 5 horas a la presencia de nuestro Padre. Él te está esperando. Y cuando me dice así, queridos hermanos y amigos, no puede ser, digo yo me agarro así el pecho, no puede ser que yo estoy muerto. Sí estás muerto. Tu cuerpo va a quedar ahí y nadie lo va a tocar. Pero nosotros hemos venido a llevarte. Y entonces les pregunto, ¿a dónde me van a llevar? ¿A dónde? Era la primera vez que yo voy a tener una experiencia sobrenatural con el Creador del cielo y la tierra, con el Creador tuyo, con el Creador mío, que nunca yo lo había conocido, que yo nunca lo había tenido. Entonces los ángeles me dicen, aleluya, gloria a Dios, te vamos a llevar. Y se acerca uno, abre tus brazos, y uno mete su brazo por mi brazo izquierdo, y el otro que estaba al lado derecho mete su brazo al lado derecho, y me dicen, prepárate y vamos. Fue todo rápido, como una luz que viajamos. Disparamos los tres. Y cuando salimos disparando, yo les decía, no me suelten, por favor. Yo veía, hermanos, que viajábamos a una luz muy rápida. Dejamos la casa, el cuarto, salimos de la tierra, veo el planeta Tierra pequeñito y más pequeñito y más pequeñito. Pasamos cielos tras cielos tras cielos, no sé, porque era mi primera experiencia. Y cuando estamos elevándonos, yo les decía, agárrenme bien porque me siento caer. Estaban llevando a un pecador que nunca conocí de Dios. Cada vez que este testimonio lo cuento, me salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque fue un llamado para mí. Fue un llamado para mi vida. De que de verdadmente, hermanos, queremos que sinceramente nuestra vida un día llegue a las manos de Dios. Y cuando nos elevamos, vi el cielo que se abrió como unas puertas. Y ahí los ángeles, cuando llegamos, ellos paraditos los dos a un costado, y me dicen, ¿ves esa luz que está al fondo? Yo veo una luz muy iluminada, muy preciosa que nunca vi.
Y de esa luz escuché una voz que me llamó y me dijo, una voz muy fuerte, muy audible, me dijo, hijo mío, ven, te estoy esperando con los brazos abiertos. Y yo, queridos hermanos, cuando yo tuve esta experiencia, fue un llamado en el mundo. Yo no conocía a Dios. Yo nunca había acudido de repente a iglesias. Fue un llamado de la nada para mi vida. Por eso su palabra dice que Él llama al vil pecador. Entonces, yo cuando escucho esa voz, pregunto a los dos ángeles y les digo, ¿quién es el que me llama? Y entonces los ángeles me dicen, es nuestro Padre, nuestro Creador, es nuestro Dios. Y entonces yo no podía caminar. Yo sentía que estaba en otro lugar, pero no podía caminar porque mis piernas se endurecían con solamente escuchar su voz. Y reconocía que yo era un pecador. Y lo reconozco hasta ahorita, porque sé que mediante que estamos en esta tierra, no dejamos de pecar, somos débiles, pero el Señor dice en su palabra que el que reconoce sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Y entonces, hermanos, cuando yo camino despacito, daba mis pasos hacia la voz, y veo que alguien viene a acercarse a mí. Se acercaba, yo me acercaba, y cuando está como una distancia de 5 metros, yo veo, queridos hermanos, que venía un personaje muy hermoso, muy lindo, de una túnica blanca, unas sandalias humildes, un pelo no muy largo, unas barbillas, y me extiende sus manos y me dice, a ti te estaba esperando, hijito amado. Fíjense que cuando Él me dice esas palabras, yo le digo, soy tu hijo. ¿Por qué me dices que soy tu hijo si yo no te conozco? ¿Quién eres? Le pregunté. Yo sentía algo en mi ser, porque yo desde pequeño o desde niño nunca tuve un amor verdadero de padre y de madre. Era un sufrimiento mi vida, y que alguien que no me conozca, que me dice, hijito amado, y Él me dice, cuando le digo así, porque yo conozco tus sufrimientos, tus dolores, tus aflicciones, por eso te hice venir a mi presencia. Y entonces cuando me dice así, yo caí arrodillado. No podía estar parado delante de Él. Pero yo le digo, Señor, ¿quién eres? Dime quién eres, por favor. Quiero saber. Y cuando yo le pregunto 3 veces, Él me dice, yo soy Jesús, tu Creador, tu Salvador, y yo tengo un plan grande contigo. Fíjense, queridos amigos y hermanos, cuando Él me dijo eso, yo agachado en el piso, golpeaba y no me importaba, sentía que estoy en otra dimensión y le decía, Señor, si nadie me ama en la tierra, si nadie me ama, ¿cómo tú dices amarme? ¿De dónde me has conocido? Y cuando yo le dije así, me dijo, tú has sido llamado desde antes de la creación de este mundo. Desde antes que llegues al vientre de tu madre, yo ya te predestiné para que tú me sirvieras. Y cuando Él me dijo, Señor, yo no sé nada de ti,
Y le decía, si tú eres Jesús o tú eres Dios, por favor, ayúdame. Y cuando yo le dije así, él cae arrodillado y me abraza, y cuando me abrazó, yo sentí, hermanos, que para mí mi vida no era nada. Era el primer amor que estaba sintiendo en mi vida al abrazarme Jesús. Yo le decía, Señor, gracias, ya no puedo más, ayúdame por favor. Y cuando yo le dije eso, me dijo, hijito, no temáis, porque yo estoy contigo. Yo te he elegido, mi Padre te ha elegido. Y me agarró, me dijo, párate. Yo no podía pararme, hermanos. Yo sentía que algo no estaba bien. Y ahora me puedo dar cuenta que ese algo que no estaba bien era que yo era un pecador. Estaba en mis pecados y mis maldades. Y Cristo en su infinito amor me estaba tocando, abrazando y saciando mi vida del verdadero amor que el mundo lo necesita, que es Jesús. Y entonces cuando me hace parar, me dice, ven, vamos. Y yo caminaba con miedo, con temor a Él, porque sentía algo sobrenatural en mi vida que estaría pasando de lo que nunca en mi vida había conseguido en la tierra. Yo quiero decirte algo, querido hermano, ni el amor de tu mujer, ni el amor de tu pareja, ni el amor de tus hijos, ni el amor de tu familia, ni el amor de tu trabajo, ni el amor de tu profesión, nada ni nadie puede llenar ese amor verdadero que nos da Dios. Ese amor que nos da Cristo es un amor incomparable, que lo necesita el mundo. Por eso el mundo está así, perdido en sus pecados, en sus delitos, en sus maldades. Y por eso es lo que pasa, las cosas terribles en este mundo y en esta vida. Porque no lo tenemos al dador de la vida, que se llama Jesús, que te está esperando con los brazos abiertos, así seas tú un pecador, así seas tú una pecadora. Su palabra dice que Él ha venido por los pecadores, no ha venido por los justos. Y por lo tanto Él te está esperando con los brazos abiertos para que tú sientas el verdadero amor que Cristo tiene para ti. Como lo decía los fariseos, ese Jesús es un Jesús de prostitutas, de criminales. Pero ese Jesús que ellos decían así, ese Jesús te ama a ti, querido hermano, querida hermana, querido amigo. Te está esperando con los brazos abiertos. A Él no le importa tu pecado, lo que le importa es que tú lo tengas y te arrepientas y lo abras tu corazón, para que ese amor venga a tu vida. No lo vas a encontrar con dinero, no lo vas a encontrar en las cosas materiales, no lo vas a encontrar en una diversión. Ese verdadero amor le vas a encontrar en Cristo Jesús, porque Él dice en su palabra, y bien claro dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Aleluya, santo es el Señor, mi alma te alaba, Jesús. No soy digno de ti, no soy digno, Señor. Y ahí, cuando Él me lleva, me dice, hijito, yo quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte algo. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres mostrarme? Quiero mostrarte
mi creación, mi poder. Y entonces yo me acerco y hermanos, siempre Jesús está rodeado de su poder y su gloria. Veía ángeles que le alababan. Ahí lo vi, a los querubines, a los serafines, a los 24 ancianos. Y Él me decía, todo esto es mi creación. Ahí ve, hermanos, que lo que vio David, de lo que vio el apóstol Juan, todo es real. Todo lo que dice la palabra de Dios es real. Y entonces el Señor, cuando me vio y yo vi a estos ángeles, querubines, serafines, 24 ancianos, a los arcángeles, entonces el Señor me dice, todos ellos son mi creación. Yo le digo, Señor, sí son tu creación. Entonces, cuando yo le digo, Señor, yo quiero conocer más, muéstrame. Y el Señor me dice, ¿quieres conocer más? Sí, quiero conocer más, Señor, de lo que tú has creado. Vamos, caminemos. Y cuando me agarra de mis manos, yo estaba al lado derecho de Él, me agarra sus manos y yo no me daba cuenta, hermanos, estaba emocionado, enamorado, sentía ese amor que nunca nadie me dio, sentía que yo para Él era el único y me agarraba de Jesús y me dice, caminemos por mi creación. Increíblemente, hermanos y amigos, caminábamos por el infinito. Y cuando estábamos caminando por el infinito, veía planetas, unas bolitas pequeñas. Veía, hermanos, veía planetas por acá, por allá. Y yo me agarraba fuerte porque cuando yo miré hacia abajo, vi que como si sería que voy a pasar porque no había piso, no había nada. Caminábamos sobre el aire, sobre las nubes. Y entonces algo me atrae cuando yo veo de mí, de Jesús, a una distancia como de 5 metros, fue una bolita que botaba candela y botaba en esta forma. Candela, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Aleluya. Es cuando yo le pregunto al Señor y le digo, Señor, qué bonita esa bolita que está botando candela, que está botando, Señor. Yo camino, le adelanto al Señor, y cuando le adelanto y voy a agarrar esa bolita que botaba candela, era la bolita más grande de todos los planetas, que tenía vida y botaba candela. Entonces, el Señor me dice, no lo agarres. Y yo le digo, ¿por qué, Señor? Me jala, porque bota como una candela, un fuego. Y yo no sabía, hermanos. Entonces el Señor me dice, eso es lo que tú quieres agarrar, es el sol. Entonces, como si yo me pongo a reflexionar cuando me dice, ¿qué? Yo me asusto, ¿qué, Señor? Es el sol. Y cuando me dice que es el sol, yo me quedo sorprendido y le digo, Señor, ¿cómo? Que cuando yo estoy en la tierra, dentro del planeta Tierra, y miro hacia el sol, no lo puedo ver, me empaña mis ojos. Y ahora que tú me digas que es el sol y yo le iba a agarrar, es el sol, hijo mío, me dice. Y entonces cuando Él me dice así, todo es mi creación. Pero ¿por qué el sol es tan pequeño, Señor, en mi delante? Y entonces cuando el Señor se para y me dice, ven, ¿y sabes por qué todo lo ves pequeño delante de tus ojos y tú eres grande aquí?
¿Por qué, Señor? Le digo así. Yo quería saber, hermanos y amigos, y me dice, porque tú en mi presencia eres poderoso y yo soy el Todopoderoso. Cuando el Señor habló y dijo, yo soy el Todopoderoso, el infinito, los planetas, el sol, las estrellas y toda su creación, hermanos, retumbaban los truenos, se saltaban de un lugar a otro como la manada de los corderos, porque estaba hablando el Dios Todopoderoso, que era Jesús. Y entonces yo le digo, Señor, es algo maravilloso ver tu creación, es algo maravilloso ver que tú has creado todo, pero yo quiero seguir viendo más. Y me dice el Señor, vamos, quiero llevarte a las viñas que están preparadas para los que van a venir a mi presencia y van a gustar de las viñas. Vamos, Señor. Yo me sentía en la presencia de Dios, del Señor Jesús, como un niño. No lo solté, le agarré de sus manos y caminamos. Y me doy cuenta que vamos como a una dimensión rápida y veo un pasto muy hermoso, verde, muy verde ese pasto, era muy grande. Y le digo, Señor, ¿dónde estamos? Y Él me dice, te he traído a las viñas para que tú conozcas cómo las viñas que yo he preparado va a ser para los que vengan cuando yo vaya a traer mi iglesia. Entonces el Señor, cuando me dice así, yo me quedo sorprendido y le digo, Señor, vamos a ver. Y veíamos unas viñas muy grandes, hermano, extensiones grandes de viñas. Eran unas viñas de uvas, pero eran unas uvas como unas pelotas de estos grandes, bien rojitas, que descendían desde el, vamos a decir, como 2 metros de altura, y el racimo que tenía era un racimo que pegaba hacia la tierra, pero eran unas uvas grandes, hermosísimas, y en cada puerta de las viñas había un anciano. Le voy a descifrar cómo eran los ancianos. Eran sus barbas blancas, hermosas, estaban vestidos de unos overoles, y cuando el Señor llega y me dice, estas son las viñas, yo me quedo mirando impresionado porque eran unas viñas interminables que hay en el cielo y que nunca vi esas uvas de lo que hay aquí en la tierra, lo que hay en el cielo. Y entonces el Señor, cuando llega, los ancianos en reverencia, en temor, se ponen paraditos y le dicen, Señor, ¿estás llegando? Y el Señor le dice, sí, estoy llegando. Estoy trayendo a mi hijo. Él hablaba por mí, que yo era su hijo. Y les dice, abra la puerta de las viñas y quiero que mi hijo entre a comer. Y cuando el anciano abre la puerta de las viñas, eran unas viñas interminables, unos prados hermosos, verdes, donde que tú olías a paz, olías, es algo incomparable de, hermanos, de compararlo, de lo que hay allá en el cielo y aquí en la tierra, de lo que nunca yo he caminado bastante y nunca he visto y nunca he olido. Era un olor fragante, hermoso, precioso, que solamente con oler tienes vida, tienes paz, tienes gozo, tienes felicidad, sientes amor. Y todo solamente por el Señor. Todo es el amor a Él. Entonces cuando me dice Jesús, me mira y me dice, hijito, entra, coge y come. Y yo veo que eran los racimos muy grandes, hermosos, estas uvas bien cargaditas. Entonces le digo, Señor, no tengo hambre.
No quiero comer. No quiero, Señor. El único que quiero es estar contigo. Porque estar al lado de Jesús, hermanos, es algo maravilloso. Es algo precioso. Es que tú no quieres despegarte de su amor. Y le decía, Señor, yo quiero estar contigo. No me sueltes. Y, Señor, perdóname si no como. Y entonces el Señor me mira y me dice, por eso me agradas, porque solamente tú vives para mí. Y yo le decía, ¿cómo, Señor? Si yo soy un pecador, no conozco nada de ti, y que tú me digas eso. Pero el Señor me decía, yo te sigo amando, yo te sigo queriendo con todo mi amor. Y me abrazó y me dijo, vamos, quiero hacerte ver algo. Y los ancianos cerraron las puertas de las viñas y yo me fui. Subimos como una loma del prado y el Señor me dice, mira, hijo mío, yo he creado todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Y por lo tanto te voy a hacer ver. Y veo que vienen unos ángeles volando. Eran unos ángeles niños. Hay ángeles niños en el cielo y venían volando. Veo que viene y le agarra la mano al Señor y yo me sentí, hermanos, celoso del Señor. No quería que nadie le agarre, que solamente le quería para mí, solamente para mí. Y veía estos ángeles cuando bajaban, le agarraban su mano y le decían, Señor, aquí estamos. Y eran niños, como niños de 12, 13 años. Pero te voy a contar cómo eran esos niños. Eran niños de todo tipo de raza. Y me dice el Señor, hijo mío, me dice, que cuando tú vayas a la tierra, cuenta lo que has visto acá, porque yo te estoy mostrando para que tú testifiques. Y yo le decía, Señor, voy a volver a la tierra. Cuando me dijo él así, yo me quedé parpado y le dije, voy a volver a la tierra. Sí, hijo mío, vas a volver. Y yo le dije, no quiero volver a la tierra. Yo quiero quedarme aquí a vivir, porque aquí, Señor, estoy feliz a tu lado. No quiero, yo lloré, hermanos, lloré con todo mi corazón y el Señor también, al verme llorar, lloraba conmigo y los ángeles también, porque yo no quería soltar el amor de Cristo, que nunca nada y nunca lo tuve. Y el Señor me dice, oh santo, el Señor me dice, vas a volver. Entonces yo le digo, Señor, ¿quiénes son ellos? ¿Y qué representan? Y veo un ángel morenito. Me dice, representan a mis hijos, a mi creación de la raza negra en la tierra. Viene un gringuito, representa a la raza en la tierra, los gringos que yo he creado. Viene un chinito, eran ángeles, representa a los chinos que yo he creado. Y viene otro, y así todas las razas que hay en la tierra, me dice, todo es mi creación. Y cuando yo le miro bien a Jesús en la cara, veo que su cara de Jesús se hacía chino, se hacía raza negra, se hacía gringo, se hacía de todo, las razas que habemos en la tierra, hermanos y amigos. Hoy pude entender que lo que nosotros menospreciamos, y voy a hablar francamente, que muchos hacen racismo, Dios no hace acepción de personas. Dios te ama a ti como me ama a mí. Y aún siendo pecador, me amaba. Y ahí pude entender cuando Él me dijo, dilo esto que has visto, que te he mostrado, que nadie menosprecia a nadie, que si no se amen como yo les he amado, porque yo he dado mi vida en la cruz por todos ustedes para que tengan salvación y vida eterna.
si es que me reciben, cuando escuchan mi palabra, que tú les prediques, que tú les hables, cuando te mande a la tierra. Si es así, Señor, voy a hablar todo lo que me estás mostrando, y para eso me has traído. Y cuando yo le digo así al Señor, queridos hermanos, el Señor me dice, por eso me agradas, porque tú eres y vas a ser mis ojos en la tierra, mi boca en la tierra, de lo que yo voy a hablar a través de ti, para anunciar al mundo que yo soy su Salvador, que yo soy su salida, y que todo lo que yo he creado es por medio de mí. Y cuando me dice así el Señor, me dice, y le veo que se pone triste. Cuando Él se pone triste, hermanos, yo le digo, Señor, ¿por qué te pones triste? Porque quiero decirte algo, me dice el Señor. Tú tienes una persona que en la tierra ha fallecido y crees que está en mi presencia. Entonces le digo yo al Señor, Señor, dime quién es esa persona. Y Él me dice, todo llegará en su tiempo. Y entonces los ángeles que estaban paraditos ahí, escucho que le dicen, Señor, queremos jugar. Y me acuerdo, hermanos, esto es algo maravilloso que nunca me olvidaré, de lo que todo lo que a veces hacen los niños en la tierra también, cuando ellos juegan, también en el cielo hay esos juegos. Me acuerdo que me agarré de las manos con los ángeles y Jesús en el medio, y comenzábamos a danzar como una manada de corderos, danzábamos, jugando como si sería aquí en la tierra la rueda, rueda, que juegan los niños, así danzábamos, y los angelitos cantaban unas alabanzas que nunca escuché en mi vida, que era en una forma de unas lenguas diferentes, que, queridos hermanos y amigos, era precioso, era sentirse en paz, sentirse gozo, en alegría. Y entonces le digo al Señor, Señor, ayúdame y quiero seguir adelante contigo. Entonces el Señor me dice, ten paciencia que ya te diré quién es. Cuando mi mente era, ¿quién es esa persona que falleció y no me daba cuenta? Entonces le dije, Señor, nos revolcamos en el prado, los angelitos jugando con el Señor como unos niños con Jesús. Fíjate que por eso la palabra dice que el que no se vuelva como un niño no va a entrar al reino de los cielos. El que no tenga un corazón como un niño no va a entrar al reino de los cielos. Es muy importante, tu hermano y hermana, que vengas al reino de los cielos como un niño, como una niña. Y el Señor me dijo, hasta aquí nomás jugamos. Y los angelitos volaron, se despidieron del Señor. Y yo me quedé mirándoles cuando ellos volaron. Y me dijo el Señor, vamos, y quiero mostrarte algo. Caminamos del prado a una dimensión y volvimos a donde es el trono del Señor. Y cuando estamos en el trono del Señor, me dice el Señor, yo quiero hacerte ver algo, de que cómo está la tierra, de cómo vive este mundo y quién es el que le gobierna. Entonces, paraditos, el Señor me dice, hijo mío, quiero que tú veas de lo que yo te voy a hablar. Yo me quedo parado así, hermanos, y miro hacia el infinito
delante del Señor y veo un trono hermoso y el Señor se sienta y al frente del Señor, como si sería una dimensión, veo, hermanos, que Él extiende su mano derecha, y con estos dos dedos veo que agarra una bolita que estaba flotando en el espacio. Era la dimensión del brazo derecho. Lo agarra con estas dos manos, con estos dos dedos, con una fragilidad de lo que está flotando esa bolita, y veo que lo agarra y lo pone en su mano izquierda y me dice, ven. Y yo vengo y me pone mi nariz, huele esa bolita. Y era una bolita pequeña, hermanos, muy pequeña, negra. Y cuando le pone mi nariz, yo lo huelo y esa bolita apestaba a un podrido terrible, extremo, que nunca yo vi, hermanos. Y me quedé sorprendido y le digo al Señor, Señor, ¿qué es esta bolita? ¿Por qué apesta? ¿Por qué tanto apesta? No quiero olerle, Señor. Y el Señor de nuevo, con una delicadeza, de la mano izquierda lo agarró y lo puso en su lugar. Y Él sentado en su trono y yo parado, me dice, ¿quieres ver qué es esa bolita? Sí, Señor, porque yo veía bolitas que flotaban en el espacio y no me imaginaba, hermanos. Y entonces el Señor me dice, párate aquí, y yo me paré. Hoy vas a ver, me dice, ¿qué es esa bolita que te estoy mostrando? Y cuando Él camina como unos 5 a 10 metros, veo que levanta su mano derecha y dice, yo quiero que mi hijo vea lo que mi poder ha creado y lo que está destruyéndose. Y cuando Él levanta su mano, el infinito, hermano, se expande la luz de la mano del Señor, poderosísima, que yo no podía verlo. Y entonces Él me dice, mira esa bolita. Y cuando yo miro esa bolita, hermanos, increíblemente, esa bolita era el planeta Tierra, donde tú vives, donde yo vivo. Y cuando yo lo veo y le digo, Señor, pero esa bolita que me has mostrado es el planeta Tierra. Y Él me dice, ahí es donde tú vives. Ahí es donde tú vas a ir a hablar de mi palabra cuando yo te mande a tu cuerpo, cuando tú vuelvas. Y le digo, pero Señor, ¿por qué el planeta Tierra, cuando me has hecho oler, apesta? ¿Por qué, Señor, apesta? Yo quiero saber por qué. Y es algo increíble, queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios habla. Gloria al Señor. Que este mundo es un mundo pecador, un mundo perdido. Y ahí vivimos en el trono de Satanás. Léanse Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Porque Él administra este mundo y Él hace lo que quiere, pero tenemos una salida que es a través de Jesucristo para que usted un día salve su alma de la condenación de este mundo. Y queridos hermanos, cuando le digo al Señor, ¿por qué la tierra apesta? Quiero saber, quiero ver. Y el Señor me dice, mira bien. Y cuando lo miro bien, hermanos, me acerco a mirar, porque para mí no era nada, la tierra era pequeñita, yo era gigante en su presencia. Y le voy a decir, hermanos, cuando me acerque y miro bien, todo ese negro que apestaba eran millones y millones y millones de demonios que viven
en la tierra juntos con nosotros. Increíblemente, aunque tú no me creas, están en tu casa, viven en tu cuarto, viven en tus techos, viven en tus paredes, están en todo lugar. Están, hermanos, en los ríos, están en los mares, están en los aires, están bajo la tierra, están en los bosques, están en todo lugar en el planeta Tierra. Y ahí el Señor me dijo: hijo mío, dile a la humanidad que se arrepienta, que me busquen, porque ellos son los que administran y están llevando a la perdición a millones y millones. Por eso es que existe, hermanos, accidentes. Por eso es que existe muertes, violaciones. Por eso es que hay enfermedades. Por eso es que hay plagas. Porque todo es causado, hermanos, por estos demonios. Bendito sea el Señor, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y hermanos míos, cuando el Señor me mostró esto, yo escuchaba algo en la tierra que sonaba y tenía un sonido de esta manera que hacía como un sonido de sonar así, por decir, sonaba bien feo, era un sonido como si algo se estaría rompiendo en la tierra. Y yo le digo: Señor, ¿y qué es ese sonido que escucho? ¿Qué es ese sonido, Señor? Que sonaba como si estaría lloviendo, pero bien fuerte. Y entonces, queridos hermanos, el Señor me dice: ¿quieres ver qué es ese sonido? Yo le digo: sí, Señor. Y la sorpresa bien grande fue para mí, queridos hermanos, cuando yo miro hacia la tierra y veo, pero está en el cielo, en el segundo cielo. Me hace ver el Señor. Eran, hermanos, millones y millones y millones de demonios que de ahí bajan a la tierra. Y te voy a decir, querido hermano, hermana, cuando yo veo, era en forma de moscas. Eran en forma de moscas. Eran en forma de animales. Y eran inmensos gigantes. Y cuando yo veo eso, apestaban. Quiero decirte una cosa. Gloria al Señor, aleluya. Que el pecado apesta delante de Dios. Y por eso Dios no lo puede mirar a la tierra. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Dios está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y también el Espíritu Santo. Para aquellos que están pensando solamente que Jesús. Pero te voy a decir algo que Jesús mismo me dijo. Y cuando yo vi eso, el Señor me dijo: dile a la humanidad que se arrepienta de su maldad, de sus pecados, porque estos demonios viven en cada uno de ellos, en cada persona, en cada animal, en cada cosa material, viven los demonios. Así que, hermano, hermana, ten mucho cuidado con tus hijos, ten mucho cuidado con tu vida, ten mucho cuidado con quien te rodeas. Te quiero decir algo: cuando tú regreses a tu casa, o cuando tú sales de tu casa, sale orando. Y cuando regresas del trabajo de tu casa o te vas al mercado o a algún lugar, regresa a orar y dile al Señor: límpiame de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu. Mi mente, mis pensamientos, mi cerebro. Limpia mis ojos con tu colirio espiritual. Limpia mis oídos, mis tímpanos, mis fosas nasales de toda plaga, de toda enfermedad. Limpia mi corazón, mi alma, mi espíritu, de todo espíritu demoníaco, satánico, diabólico. Límpiame mi estómago, mi esófago, mi hígado, mi páncreas, mi vesícula, mi riñón, mis vasos sanguíneos, mi próstata, si eres varón. Límpiame, Señor, mi pulmón, mi columna vertebral, mis huesos, mis nervios, mi sangre, mis manos y mis pies. Limpia mi boca. Limpia todo mi ser desde la corona hasta la planta de los pies, porque cuando tú sales, querido hermano, hermana, de tu casa,
Los demonios te están esperando afuera. Y si tú no eres cristiano, los demonios viven en tu vida. Léanse y no se olviden de leer San Marcos capítulo 7, versículo 20, 21, 22, 23. Léalo para que sepas cómo estás delante de Dios, tu vida. A su nombre sea la gloria. Y cuando el Señor me mostró esto, me dice, hasta aquí te mostré de lo que es de la tierra. Que cuando vayas, hables de lo que te hablé. Y Él viene y me dice, ahora quiero decirte algo, me dice el Señor. Aleluya, santo es el Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando Él me dice así, hermanos, le digo, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablarme? Prepárate, porque vamos a ir a un lugar que yo quiero mostrarte. Pero ¿cuál es ese lugar, Señor? Le digo, ¿cuál es ese lugar? Y entonces el Señor me dice, vamos a ir al infierno. Te voy a llevar al infierno para que tú conozcas y sepas que existe un Dios, que existe un cielo, que existe Satanás y que existe un infierno por la desobediencia del pecado y del mundo que no quieren entregar sus vidas a mí. Y entonces el Señor me dice, vamos a ir, pero antes quiero decirte. Y veo que Jesús levanta su mano derecha y dice así, mirándome, hijo mío, me dice, por eso mi Padre, Jehová de los ejércitos, no puede mirarle a la tierra. Solamente el que le ve a la tierra soy yo. Mas mi Padre no lo puede ver porque la tierra está en pecado, en maldad. Por eso solamente yo, como intercesor de ustedes, puedo mirar a la tierra y pueden llegar al Padre a través de mí si se arrepiente este mundo pecador. Y cuando me dice así, tronaba relámpagos. Y yo dije, quiere decir que el Padre está más que tú, arriba que tú, Señor. Así es, hijo mío, me dice el Señor Jesús, porque mi palabra dice que yo estoy a la diestra del Padre, rodeado de gloria y del poder que el Padre me ha dado, pero el Padre está en mí, me dice el Señor, y yo estoy en Él, porque somos uno, como dice mi palabra. Gracias, Señor, le digo. Voy a compartir lo que tú me dices. Para mí era esto algo impresionante que nunca llegó a mi vida. Algo maravilloso que yo sentía estar en la presencia de Dios con Jesús en un gozo, en una alegría que el mundo no me había dado. Y me dice el Señor, prepárate. Y veo que los dos ángeles que me habían llevado vienen y se acercan. Le dice, Señor, estamos listos para ir. Y nos fuimos entre 4 al infierno. Yo, Jesús y los dos ángeles que me habían llevado. Un ángel se puso a mi brazo derecho, yo estaba pegado a Jesús y el otro ángel pegado a Jesús. Y a una dimensión, hermano, volamos. Nos fuimos, veía blanquito, blanquito, blanquito que se iba y después iba haciendo oscuro, oscuro, oscuro. Y después de lo oscuro escucho que se hace rojo, rojo, candela, gritos, lamentos. Y cuando veo, hermanos, cuando llegamos, que decía, veo un lugar que ardía, humeaba piedras como rocas y decía, bienvenidos al infierno. Y tenía unas gradas de unas piedras que humeaban que nunca vi. Y el Señor me dice, vamos a entrar al infierno. Y en el infierno, queridos hermanos, para subir, para entrar, yo, hermanos, estaba como el Señor, también tenía mi túnica blanca, mi sandalia humilde, y me veía muy diferente. Quiero decirles algo, queridos hermanos, cuando un ser humano muere y deja ese cuerpo en la tierra, que cuando tú mueres para Cristo, tú allá eres una nueva criatura, tú eres un ángel más del Señor en el cielo. ¿Por qué no anhelamos eso, queridos hermanos y amigos? De que un día que tu cuerpo no vaya al infierno, sino vaya a la presencia del Señor
y yo me veía diferente, era como los ángeles, era muy hermoso delante del Señor. Y así son todos aquellos que cuando mueren se van a la presencia de Dios y son hermosos. Y tenemos el mismo rostro, solamente el único que te puede conocer es Jesucristo. El único, querido hermano o amigo. Por eso te recomiendo a Jesús. Y llegamos al infierno, los cuatro, y el Señor me dice, sube. Y veo que los cuatro, cuando yo pongo, hermanos, escuchen muy bien lo que me va a pasar ahí en el infierno. Cuando yo pongo mis pies para subir las gradas, siento que las sandalias mías, hermano, como ardían y como sonaban, como si estarían, hermano, hirviendo a 1000 grados. De repente, qué sé yo, un pollo, un res, cómo sonaban mis pasos. Y yo no entendía por qué cuando yo caminaba, mis sandalias salía fuego, humo. Y cuando llegamos al infierno, subimos, hermanos, les voy a decir a lo que huele el infierno. El infierno, queridos hermanos, huele a candela, huele a gritos, a lamentos, a azufre y, queridos hermanos, y desesperación y angustia. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué me has traído aquí? Y ahí me vuelve a repetir lo que me dijo en el cielo. Yo te he traído aquí porque tú crees que una persona que murió está en mi presencia. Porque a veces quiero decirles algo, queridos hermanos, que mucha gente que está viviendo en la tierra, que no tiene a Cristo en su corazón, o que dicen yo creo en Dios, eso no te salva. La palabra de Dios dice bien claro, hermano, que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, de tus maldades y recibir a Cristo como tu Salvador. Que no vengan, hermanos, a engañarte la religión que está mandando a millones al infierno, que te vas al cielo o que te van a sacar de un purgatorio y te van a mandar al cielo. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Eso no existe. Lo que yo vi con mis propios ojos, y vas a escuchar lo que vi en el infierno. Y yo no me daba cuenta de algo. Cuando me decía el Señor que una persona que había muerto en la tierra estaba en ese lugar, yo no entendía hasta ahí. Y cuando caminamos, queridos hermanos, yo sentía que el infierno es una oscuridad. El infierno es un lugar de tormento. Escuchaba gritos, lamentos, escuchaba dolor, tristeza, angustia de mucha gente que está ahí gritando, que está quemándose, que se mueren en la tierra y porque nunca se han querido arrepentirse, están yendo a ese lugar de tormento. Entonces yo escuchaba eso, hermanos, y caminaba agarrado de la mano de Jesús. Yo no me quería soltar de la mano de Jesús. Y el ángel que estaba a mi lado, yo le agarraba sus manos. Entonces caminábamos, pero yo sentía que había algo que pasaba por nuestros lados, pero no lo podía ver porque era una oscuridad. Solamente donde estaba Jesús, de su rostro manaba de Jesús una luz, pero era una luz pequeña que solamente para poder caminar. Y el Señor me decía, no me sueltes, camina agarrado de mis manos, no te sueltes. Pero cuando yo estoy diciendo eso, cuando el Señor me dice eso, que no me suelte, yo siento que algo me raspa por atrás la espalda y me toca los pelos. Y cuando yo me volteo, hago así, ¿quién ha sido que me ha tocado? Le digo, Señor, alguien me ha tocado. Y entonces hago así y agarro mi pelo y lo huelo, hermanos. Olía a azufre, olía a candela, olía a putrefacción. El infierno apesta igual que la tierra apesta por causa del pecado, por causa de gente pecadora que está en el infierno, igual que está en la tierra la gente viva. Y entonces, hermanos, algo sorprendente cuando yo le digo, Señor, ¿qué me ha tocado? Y escuchaba que se metían, porque el infierno tiene cuevas por todos lados.
pero es una oscuridad. Pero yo escuchaba los gritos, los lamentos y veía candela por todos lados. Y entonces el Señor me dice, ¿quieres ver quién te ha tocado? Entonces le digo, Señor, sí quiero ver. Y entonces el Señor dice, yo soy la luz. Y cuando Él levanta, hermano, su mano en el infierno que estamos caminando, yo caminaba temblando porque la candela, hermano, por todos lados. Y les voy a decir, hermano, que el que me había tocado a mí era un inmenso demonio que había chocado en mí. Y cuando los demonios veían la luz del poder del Señor, ellos corrían gritando porque se quemaban. Ese Jesucristo que tú lo desprecias, que tú no lo quieres abrir tu corazón. Ese Jesucristo es un Dios todopoderoso que te ama y te puede librar de las garras del infierno, del tormento, de la aflicción de tu vida. Es el tiempo que vengas al Señor. Es el tiempo que le abras tu corazón antes que sea demasiado tarde, porque Él está ya a las puertas. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, aleluya. Y ahí veía, y cuando le digo, Señor, son demonios, y Él me decía, sí. Ahí me dijo el Señor, de aquí del infierno salen a la tierra esos demonios, pero la humanidad no lo ve porque son espíritus y se meten en las personas. Por eso hay destrucción, por eso hay lo que pasa en la tierra. Pero diles, hijo, por eso te muestro, para que tú hables. Y yo le decía, Señor, voy a hablar, pero yo temblaba. Tenía un miedo porque eran millones de demonios, pero nadie de los demonios se podía acercar a Jesús. Nadie. Cuando tú estás con Jesús, cuando tú vives para Jesús, cuando tú lo buscas, cuando tú le clamas, cuando tú te humillas, Jesús está ahí para extenderte su mano, para decirte, hijito, yo te amo cuando nadie te ama, cuando te sientas desfallecer, cuando te sientas morir, cuando quieres a veces suicidarte, hay un Dios que te dice, no lo hagas, porque yo di tu vida por ti. Tú vales mucho, te dice el Señor, de lo que para el mundo no vales nada, pero para un Dios vales bastante. Por eso Jesús pagó un precio en la cruz por ti. Y te digo, querido hermano, amigo, no lo desprecies. Siga perseverando, pase lo que pase. Venga lo que venga. Ese Cristo te ama, aunque eres un pecador. Y entonces, cuando yo le decía, Señor, quiero hacerte una pregunta, yo no me olvidaba lo que me dijo. Hay una persona que en la tierra ha fallecido y tú crees que está en mi presencia. Y cuando el Señor me dijo, Él levantaba su mano e iluminaba, había demonios que como flagelaban a las mujeres que tienen relaciones sexuales con todo tipo de hombre. Ahí en el infierno, a esas mujeres les hacen relaciones unas serpientes. Veía con cuchillas que entraba por sus partes y salía por la boca rompiendo toda la barriga. Me decía, mira esas mujeres que hacían relaciones, que se prostituían, o que esa mujer le sacaba la vuelta a su marido en la tierra, o el hombre a su mujer. Mira cómo están pagando sus condenas, cómo gritaban, cómo eran torturados por los demonios. Veía hombres que les gusta tomar, que son viciosos, la cerveza, las fiestas. Veía cómo les hacían tomar. Ellos pensaban que estaban tomando cerveza o estaban tomando un licor, pero no era cerveza ni un licor. Les hacían tomar azufre, quemándose, se desgranaba las gargantas por pedazos. Y esos hombres, cuando se desgranaban las gargantas, gritaban, ¡ay! Ten misericordia, Señor, perdóname. Esas mujeres gritaban pidiendo perdón. Y ahí veía esas mujeres. Me dice el Señor, ahí es el lugar
de las mujeres que nunca se han arrepentido de lo que les gusta abortar sus hijos. Veían que esos demonios tenían unas inmensas pailas, como unas ollas gigantes, lleno de sangre que estaba hirviendo. Y los abortos que a veces, mujeres que abortan por pedazos que le sacan a su criatura, eso les daban de comer. Y los metían en la olla hirviendo y ahí gritaban y decían: sáquenme de aquí, perdón. Y yo mirando eso lloraba y le decía: Señor, ya no quiero mirar más. Ya no quiero mirar, Señor, ¿por qué me haces mirar? Porque quiero que hables a la tierra que este lugar ha sido preparado para aquellos que no me aman, que no me obedecen, que no quieren arrepentirse de su pecado y de su maldad. Y yo le decía: Señor, por favor. Y llegamos a un lugar, íbamos avanzando en el infierno, donde que está la gente que gritaba. Yo veía que gritaban y se movían encadenados. Y entonces yo le digo al Señor: y esa gente, hombres y mujeres que están ahí, yo le veía como si se estarían bailando. Y le digo: Señor, yo veo hombres y mujeres como si estarían bailando. Y veía látigos que les caían en sus espaldas. Y veía un trono. Y veía un inmenso demonio que les decían: bailen para mí, como lo hacían en la tierra. Y entonces me dice el Señor: esos son gente que les gusta la fiesta. Esos son gente que les gusta bailar. Aquí en el infierno así los tienen atormentados. Y cuando yo miro bien, me doy cuenta, hermanos, de sus pies, de la gente que les gusta bailar. Salían unas cuchillas que los hundían por los talones, por los pies. Y esas cuchillas, cuando ellas dejaban de bailar, se les introducían. En el infierno nunca dejas de bailar para Satanás. En el infierno estás bailando todo el tiempo cuando a ti te gusta la fiesta. En el infierno estás tomando todo el tiempo cuando te gusta tomar. En el infierno estás haciendo cosas malas porque aquí en la tierra hacía las cosas malas. Y de ahí me muestra el Señor, me sigue mostrando de la gente que los hombres que roban. Veía cómo les trozaban las manos. Otra vez les crecían, otra vez les volvían a trozar. La gente que le gusta la mentira. Veía unos demonios que entraban por su boca y trozaban sus lenguas. Y les decían: miente, miente, porque tu padre es Satanás, el padre de la mentira. Y cuando yo veía esas cosas decía: Señor, ya no puedo más. Me dolía mi corazón porque yo estaba así. Porque yo estaba así, aleluya. El Señor me había llamado siendo un pecador. No soy digno de ti, mi Señor. Y por eso te traigo esto. Porque el Señor me ha dado un mandato. Y yo decía: algún día lo sacaré, como he sido traído al Evangelio. Y ha llegado este momento para contarte. Y ahí entonces el Señor me dice: ahora quiero que tú sepas por qué te he traído aquí al infierno. Y cuando yo le digo: ¿por qué me trajiste al infierno? Ya me ha mostrado mucho. Y el Señor me dice: porque tú crees que una persona está en mi presencia que ha muerto en la tierra y es tu familia. Pero ¿quién es, Señor? Yo no me daba a entender. Y entonces me dice: ¿sabes quién es esa persona? ¿Quién es, Señor? Le digo: es tu padre, me dice. Y yo le digo: ¿cómo mi padre va a estar en este lugar si mi padre en la tierra te servía? Yo, queridos amigos y hermanos, escuchen bien esto. Presten atención. Mi padre era un católico. Y no me da miedo de decir: llegue a quien llegue, duele a quien le duela, voy a decir la verdad. Mi padre era un católico. Él tenía su iglesia en un lugar llamado Nauta, un pueblo de Iquitos. Él enseñaba ahí la palabra de Dios. Pero como todo católico religioso, que después de enseñar la palabra salen a bailar, salen a tomar, así vivía él esa vida.
Y yo cuando estaba en el mundo, yo tuve una vida muy sufrida, hermanos. Mi papá me dejó a la edad de 3 años. Somos 2 hermanos. Y a mi hermano menor le dejó de 1 año y medio. Yo me crié sin padre. Sufrí mucho para hacerme hombre. Y cuando yo me hice hombre, yo le amaba mucho a mi padre, a pesar que nunca me crió. Nunca me dio un abrazo de padre. Nunca me dijo, hijito, te amo. Y yo en ese tiempo ya tenía como 20 años de edad. Yo estaba yendo de viaje. Les estoy contando algo lo que pasó con mi padre cuando estaba vivo. Y él seguía enseñando la palabra de Dios en la vida religiosa católica, porque él decía, su dicho era, católico he nacido y católico voy a morir. Yo también he sido de una familia católica, pero nunca en nuestras vidas mi madre era devota de este demonio que administra el Perú, que es el Señor de los Milagros. Que el Señor lo reprenda. Querido hermano y amigo, te voy a decir que nunca hemos sido felices, nunca hemos salido adelante. Todo era borracheras, perdiciones en la vida de nosotros, hasta que conocí al verdadero Jesucristo a través de esta muerte de 5 horas que te estoy contando para la gloria y honra del Señor. Tú estás ahí, sal de ahí antes que sea demasiado tarde, porque te están engañando. Mentiras y más mentiras hoy vas a escuchar. Porque mi padre era atormentado en ese lugar por causa de esto. Y te digo que yo estaba viajando a otra ciudad, y cuando le dejé a mi padre el año 2000, vivo, después de comer, de tomar con él, y le dije, cuando vuelva nos seguiremos la vida que llevamos. Y ya no le encontré a mi padre. Él murió el año 2000 y yo vengo a morir después de 5 años, el año 2005, que es este testimonio que les estoy compartiendo. Y entonces, cuando le digo al Señor, ¿por qué mi padre está aquí? Hoy vas a escuchar, me dice el Señor Jesús, ¿por qué tu padre está aquí? ¿Y cuál es su tormento? Hoy vas a escuchar lo que tu padre te va a decir, por qué está aquí en este lugar. Y entonces yo ahí temblaba, porque sentía quemarme en el infierno, hermanos míos y amigos. Y cuando el ángel, le dice el Señor al ángel, llámale a esta persona. Y en el infierno, algo que me di cuenta, hermanos, en el infierno, cuando tú mueres, con la ropa que te entierran, tú estás ahí. No cambia tu nombre para nada. Entonces, cuando tú mueres para el cielo con Cristo, cambia tu nombre, cambia tu parecer, cambia la ropa, porque te ponen una túnica blanca, tus sandalias, y todo es nuevo en la vida del Señor. Pero en el infierno no cambia nada, porque ahí tus pecados te van a aterrorizar, te van a atormentar. Y entonces cuando yo escucho al ángel que le dice, mi papá se llamaba Porfirio Amasifuen Torres, y le dice, Porfirio Amasifuen Torres, ponte de pie. Y yo veía una cueva, muchos ahí gritando, estaban en este plan, auxilio, por favor, ten piedad, ten misericordia. Pero yo veía, él estaba en estas coclillas, en forma de coclillas, sentado, y él hacía este plan de sacarse. Se sacaba de todos lados, de su cara, de su cuerpo y todo. Entonces, cuando yo le digo al Señor, ¿y por qué está así, mi padre? ¿Qué tiene? Entonces de nuevo le llaman, Porfirio Amasifuen, ven. Y él no podía caminar, no podía darse la vuelta, él estaba detrás. Y entonces la tercera vez cuando le dice el Señor, te ordeno que tú vengas. Y cuando él, temblando, se para, hermanos, les voy a decir que me doy cuenta
que lo que le comían eran gusanos, todo su cuerpo. En el infierno, como dice la palabra de Dios en San Marcos, que los gusanos serán tu cama, los gusanos te atormentarán. Eso eran los gusanos. Él sacaba 10, salían 50. Él sacaba esos 50, salían más y más y más, y lo acababan comiendo. Cuando faltaba este pedacito de su cara, todo el cuerpo hecho un esqueleto, hermanos. Otra vez le volvía a crecer su carne. Y ahí es donde que el Señor le dice, dile a mi hijo, no le dice tu hijo por mí, sino le dice, dile a mi hijo, ¿por qué estás aquí? Y entonces yo le adelanto y le digo al Señor, Señor, ¿por qué mi padre está en esa condición? Y cuando yo le digo, ¿por qué mi padre está en esa condición? Escuchen muy bien, hermanos, que este domingo es el Día del Padre y no cualquiera es padre. Escuchen muy bien. Me dice el Señor, Él no es tu padre. Porque si sería tu padre, estaría en mi presencia. Pero el Padre soy yo, porque yo te he traído y yo he dado mi vida por ti. Y por eso te he elegido para que tú me sirvas. Y el Señor le veía como si Él, hermanos, estaría con una, como decir, como una ira. Y me dijo, no quiero que le digas papá desde ahora. Entonces le dije, Señor, perdón y no más. Y entonces le dice el Señor, habla. Y escucho que me dice, yo estoy aquí, me decía. Yo le veía, sinceramente, que era mi progenitor, y yo le veía que sufría sacándose los gusanos que le comían su cuerpo vivo. Él me decía, yo estoy aquí. No podía salirle bien las palabras porque le comían los gusanos por todos lados, la boca, todo. Y me decía, yo estoy aquí porque yo no hice caso cuando me predicaron el Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio de Dios en la tierra. A mí me engañaron, me dice, hijo, me engañaron. La religión católica no es de Dios, es de Satanás. Algo quiero decir aquí, querido amigo, hermano, porque esto va a llegar a todos, este mensaje. No con eso quiero decirte algo. La religión no salva. El que salva es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío, segundo para el griego y después para los gentiles, que se arrepienten y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y le reciben como su Señor y Salvador. Entonces yo podía entender algo que mi padre me decía, que me han engañado, porque la religión le sirve a Dios como quiere. Tú sales, te vas allá, escuchas tu misa, rezas, te postras, prendes tu vela, adoras ídolos y todo es contra la palabra de Dios. En la Biblia católica, en la Biblia evangélica son iguales. No hay donde diga que tú vas a postrarte delante de ídolos. No hay donde diga que tú vas a prender una vela. No hay donde diga que usted va a servir a la religión. No hay donde diga que tú vas a servir al catolicismo. No hay, no existe. Porque el mismo Señor Jesús me dijo, ahora te digo algo. Si tú le sirves como dice la palabra de Dios, buscando en el Espíritu y en verdad, un día verás la gloria si obedeces la palabra de Dios. Pero si no obedeces, serás condenado. Y esa condenación estaba pagando mi padre por desobediente. Por más que él, yo me acuerdo, cuando era jovencito, 16, me llevaba para que dancen, festejando fiesta a esos ídolos, como lo hacen en diferentes lugares. Eso trae maldiciones. Eso trae más perdición a tu vida. La idolatría no es bueno. La idolatría es un don que ha salido de Babilonia hace muchos años atrás, que significa idolología, que estudian
los grandes babilónicos para engañar al mundo, y eso agarró la Iglesia Católica y los metió para engañar al mundo entero. Dios es poder, Dios es espíritu, y no es religión, y no es idolatría. Eso es abominación delante del Señor. Y ahí me decía en el infierno mi padre, dile a mis hermanos, porque mi padre era el mayor de todos mis tíos, dile a tus hermanos que se arrepientan, que salgan de esa religión y vengan al verdadero Jesucristo. Yo me acuerdo que él hizo esta reverencia delante de Jesús, al Señor Jesucristo. Y cuando yo vi que él hace así, yo le decía, Señor, ten piedad de mi padre, dale una oportunidad. Y él me dijo, no tiene oportunidad, porque la oportunidad es cuando tú estás vivo en la tierra, cuando te predican mi palabra, obedece para que tú veas mi gloria. Y entonces el Señor me dijo, ahora sabes por qué te he traído a este lugar. Y no solamente eso, quiero mostrarte muchas cosas más. Y vamos a seguir caminando. Y en eso, otra vez, el Señor le dice, vuelve a tu lugar. Y veía que mi padre se iba sacándose los gusanos. Eran unos gusanos, hermanos, escuchen bien, que tenían unas muelas como chilés, que cada mordida era un grito, un lamento de ¡ay, ay, auxilio, sáquenme de aquí! ¡Perdón, perdón, perdón! Y no hay cuando se acabe ese dolor, ese sufrimiento en el infierno, porque es un tormento para toda la vida. La palabra de Dios dice que Dios no ha creado el infierno. No ha creado para su creación, sino ha creado para Satanás y sus demonios. Pero en vez que Satanás y sus demonios vayan a ese lugar, están yendo millones de personas porque le han dado la espalda al Señor. No quieren arrepentirse, no quieren dejar este mundo pecador que es pasajero, que se está acercando a su fin. La única alternativa es Jesucristo. Ven a Él y salvo serás si tú te arrepientes de tu pecado y de tu maldad. Entonces el Señor me dice, hijo, vamos, seguimos caminando, quiero mostrarte más. Y entonces le digo, ya no quiero más, Señor. Sácame del infierno, le decía. Ya no resisto más. Caminaba, mi planta de mis pies ardían de mis sandalias. Sentía quemarme todo el cuerpo. Y entonces el Señor me dice, hoy vas a ver algo que en la tierra le han hecho famoso y que todos los que son famosos a través del mundo no me agradan. Me dice el Señor, son unos malditos. Y yo le digo, ¿por qué, Señor? Porque nunca me agradaron y nunca se acordaron de mí. Entonces caminamos en el infierno y era un camino terrible, oscuro, lleno de candela. Y cuando caminábamos, la candela se separaba para que pase el Señor, los dos ángeles y yo. Y entonces el Señor levanta su mano y una luz ilumina y veo como unas cárceles, en unos barrotes así gruesos, como si serían de aceros. Y veo dos demonios que están a una dimensión de la cárcel, de la celda, como a 5 metros. Y estos demonios eran inmensos fornidos. Y esos demonios, hermanos, salen por la televisión, en las películas. Esos demonios salen por la televisión, por eso es que poseen a la gente. Sabía que Satanás está dominando este mundo de muchas formas, que el Señor lo reprenda. Y te voy a decir, y me dice el Señor, miras esa persona que está ahí, dentro de la celda de esa cárcel había una persona en esta forma, amarrado con unas cadenas gruesas de sus pies, pero era desnudo de acá por arriba. Y por aquí por abajo tenía un pantaloncito y una zapatilla. Y yo no lo podía conocer porque su cara era verde, color de una gelatina verde y oscura y lleno de llagas y lleno de candela, que estaba atormentada y decía, sáqueme por favor, ayúdeme. Yo no sabía quién era esa persona. Y entonces
El Señor me dice, mira lo que le van a hacer. Y cuando yo miro, veo que un demonio agarra como una lanza y lo lanza y entra por intermedio de las barras de la jaula de esta cárcel y lo introduce y lo traspasa a este hombre. Y cuando esa lanza lo traspasaba, como gelatina caía por pedazos su carne, todo quedaba bien esqueleto y el hombre gritaba, ¡ay, auxilio, sáquenme! Y yo decía, Señor, ¿quién es ese hombre? Yo no lo conozco. Y el Señor me dice, ¿no lo conocen? No, Señor, pero ¿quieres saber quién es? Quiero saber quién es, Señor, para hablar en la tierra. Hoy te vas a quedar impresionado que tú tanto que le adoras, tanto que le imitan. Es que a mí, hermanos, en la tierra me gustaba ver sus películas, me gustaba imitarlo, porque yo también era como si sería un fan de este hombre. Pero este hombre no tiene nada que ver en el cielo, no tiene nada que ver solamente en la tierra, pero eso es para maldición de tu vida. Y me dice el Señor, míralo bien. Y cuando yo lo miro bien, lo conozco. Era el famoso Bruce Lee, que estaba siendo atormentado por demonios. Y el Señor me dice, por este maldito se ha expandido la maldad en la tierra, porque Él ha expandido las peleas en todas partes. Y esa maldición y esos demonios es que siguen en la tierra. Y cada vez que ven su película, cada vez que le admiran, es más atormentado en el infierno. Entonces yo le decía, Señor, pero este hombre en la tierra, muchos son seguidores de él. Diles que no lo sigan, porque todo aquel que le sigue va a terminar en el infierno como él está en el infierno. Yo te quiero decir, querido hermano, amigo, esas películas del mundo y de este Bruce Lee no son buenas. Y me dice el Señor, y así están todos aquellos perdidos, porque nunca me han temido, nunca me han amado, están viniendo a este lugar de tormento. Yo le decía, Señor, voy a hablar, pero ya no quiero más, quiero que me saques del infierno, ya no soporto esta candela que me quema, decía yo sentía quemarme, hermanos. ¿Por qué sentía quemarme? Ahora me doy cuenta, porque era un pecador. El Señor me había llamado de mis pecados, por su misericordia me había llevado a su presencia, pero el Señor me dice, no, todavía quiero llevarte a un lugar. Seguimos caminando y me lleva al peor lugar del infierno, donde que veo una cima bien alta y me dice, ¿ves esta cima? Sí, Señor, esta es la cima que divide el infierno del cielo. Y esta es la cima que ha visto el rico cuando le habló al padre Abraham y le dijo, moja la punta de su dedo, cuando le dijo a Lázaro, para que pases por mi lengua. ¿Y sabes cuál es este lugar, hijo mío, donde vienen? Y yo me quedo sorprendido. Escuchen, por favor, hermanos, pastores, hermanas en Cristo. Oh, santo. Al costado de la cima en el infierno es el peor lugar donde están yendo miles de pastores, miles de cristianos que mueren. Y ahí me hace ver el Señor. Veo una pared inmenso, ancho, doble. Y yo, cuando quise poner mi mano, me dice el Señor, no lo pongas. No lo pongas. ¿Por qué, Señor? Porque este es el lugar donde están almas que me han conocido, almas que me han servido y nunca se han arrepentido de verdad, pastores que desean amarme y no me aman. Yo le digo, Señor, quiero ver. Y el Señor, como una puerta, se abre y viene a salir una mujer y me dice, yo he sido pastor en la tierra, pero yo vivía en adulterio. Santo, es duro, hermanos, en fornicación. De ahí viene a salir un pastor, yo era pastor en tal sitio, yo robaba las cosas de la iglesia y nunca apoyaba a nadie. De ahí viene a salir otro y así otro tras otro y me decían, yo nunca daba mi diezmo, nunca daba mi ofrenda, robaba a Dios.
Y por eso estoy aquí pagando condena. Sé que la palabra decía que ningún ladrón va a entrar al reino de los cielos. Hermanos, hay muchos pastores que están predicando que no es bueno dar el diezmo, la ofrenda, que no es bueno dar sus primicias. Es una mentira. Cuando la palabra de Dios dice, honra a Jehová con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes. Porque la palabra, hermanos, nunca ha pasado. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra nunca deja de pasar. Es el tiempo que te pongas a cuenta con Dios. Y miraba gritos, lamentos y me decía, cuando vayas a la tierra, dile a los cristianos que se arrepientan, dile a los cristianos que se arrepientan, dile a los cristianos que se arrepientan, a los pastores que me sirvan como dice mi palabra, como manda mi palabra, no como ellos quieren, que me busquen, que se vuelvan a mí, porque estoy dando la última oportunidad. Y entonces yo le decía, Señor, ya me estás mostrando por demás, voy a hablar. Por favor, ya no quiero ver más, sácame de aquí, le decía. Y el Señor me dice, hasta aquí te he mostrado lo que es el infierno. Cuando tú vayas a la tierra, cuenta. Sí, Señor. Y entonces el Señor me dice, todo me teme a mí. El infierno es mi creación. Todos los demonios me temen. Nadie puede contra mí. Y mis hijos que confían en mí, yo estoy delante de ellos como poderoso gigante para yo pelear sus batallas cuando me ponen a mí en primer lugar. Así que, hijo mío, vamos a volver. Y con una velocidad de la luz, nos agarramos los cuatro, yo agarrado de la mano del Señor, y volvimos a la presencia del Señor, a su trono. Y yo paradito, temblando, y le decía, Señor, ¿ahora qué vas a hacer? Y Él me dice, ahora quiero decirte algo. Cuando tú vayas a la tierra, no te canses de hablar de mi palabra. No te canses de predicar mi palabra. Y yo le digo, Señor, yo no sé nada. Solamente me mostraste esto. Esto voy a hablar. Y les voy a decir, hermanos, los dos ángeles le dijeron al Señor, Señor, le llevamos. Y el Señor le dijo, llévalo. Y yo, cuando me dice así, que ya voy a volver a la tierra, le digo, Señor, le agarré sus manos fuerte y le dije, Señor, no quiero ir, no quiero dejar. Y ahí Él me dijo, yo estoy contigo, obedece mi palabra, lo que te mando a hacer. Y ve, un ángel metió su mano de acá, de mi brazo derecho, el otro, y me agarraron así como si vamos a danzar, y volamos, y nos vamos al cuarto. Cuando llego al cuarto, le veo a mi cuerpo echado, mi mano estaba así puesto, lo que me había traspasado la flecha, y en eso el ángel me dice, entra a tu cuerpo, porque es hora que tú despiertes. Y cuando yo camino y quiero entrar a mi cuerpo, me quedo así, le vuela a mi cuerpo que apestaba. Mi cuerpo estaba podrido, porque era un pecador. Y yo le digo al ángel, no quiero entrar a mi cuerpo, apesta. Y entonces el ángel me dice, vuelva. No voy a volver, no quiero entrar en ese cuerpo que está podrido, no quiero. Y entonces escucho la voz del cielo que me dice, yo te digo que entres. Y hermano, sentí así como un dedo que me empujaría, y entré a mi cuerpo. En eso que entro a mi cuerpo, de la nada, pum, me vengo así, me doy cuenta que estoy desnudo y en short, y mi cuerpo quemaba y estaba bien sudado. Y yo me agaché y comencé a llorar y decía, Dios mío, de verdad que tú existes, Dios. Existe el infierno. Y lo que tú me has dicho, ayúdame a contar. Abro la puerta, salí, abrí la puerta, estaba vivo, no había ya lo que me había traspasado la flecha, nada. Me voy a ver a mi pareja que estaba echado con mis hijitas durmiendo y le digo, Mari, despierta, tuve un encuentro con Dios, Dios existe. Yo decía, Dios existe, y ella me mira, me dice, ¿qué tienes? Parece un loco, te veo. No, Dios existe, Dios es real, Dios es real. Me bañé
y salí. Yo viví en el distrito de Belén, en Iquitos, y subí a una plaza. Ahí tenía 2 puestos de negocio y me puse a hablar de Dios. Y algo tremendo que pasó, yo sentía y me veía que resplandecía como un arco iris. Estaba lleno de poder y yo me daba con todo tipo de gente mala. Yo no hacía sección de personas, y en eso viene un drogadicto y me saluda y me dice: ¿cómo estás? En el mundo mi chapa era Superman, y me dice: ¿cómo está Superman? Y al tocar mi hombro él cae como muerto. Yo me asusto y digo: ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó este hombre? No podía resistir el poder que estaba en mí. Viene una persona, me toca la mano y cayó. Yo no entendía, yo decía: Dios mío, ¿qué está pasando? La gente está muriendo. Total, era el poder de Dios, hermano. A un momento se levantó este varón que cayó y me miró y lloró y me dijo: Dios está contigo. Y esta mujer igual. Y todos me decían así y yo me quedaba asombrado. Porque yo no entendí, hermano, nada. Porque yo era un mundano, un perdido. Pero le doy gracias a Dios. Y quiero postrarme aquí y decirle: Señor, yo te agradezco porque eres bueno, porque eres maravilloso. Me arrepiento y te pido perdón. Y te agradezco que el llamado que me has dado, de repente ha sido inmerecedor. Pero aquí estoy por tu misericordia, con lágrimas en mis ojos que me salen de lo profundo de mi corazón. Agradecerte por permitirme compartir en este día este testimonio, y pidiéndote, Señor, que llegue a los lugares más incógnitos y toque corazones de hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, ancianos en todo el mundo, aún cristianos que están mal, y que tú, Señor, te glorifiques en ellos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Padre. Te agradezco desde acá, desde Iquitos, Perú, para el mundo entero. Bendiciones y abrazos, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente y sea de gran bendición este video para el cambio de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bendiciones. Amén.